¿Qué más? Hola, Bessie, ¿cómo va todo? Me encanta tenerlos por acá y a todos los Bessies que nos están escuchando. Muy contenta de estar aquí en Hola Bessie hoy. La invitación es a eso, a que seamos ciudadanos activos. Está en Santiago y allá lo saludo. Un abrazo de antemano y gracias por aceptar la invitación, Eduardo. Hola Diana, un abrazo. Feliz de estar acá y compartir contigo algunas palabras en torno a la innovación pública. Hola Bessie. Bienvenidos al espacio de charlas de ciudad e innovación creado por la Veeduría Distrital y Lab Capital para conocer más y mejor nuestra ciudad, nuestro vecindario, la comunidad de la que hacemos parte, los retos que enfrentamos, las soluciones que planteamos desde la innovación y cómo es que la Veeduría trabaja para que esta, nuestra ciudad, la de su vez y la suya, la de todos, sea nuestro espacio seguro, nuestro lugar feliz y la ciudad que queremos y merecemos. Hola, Bessie. Hola, Bessie. Hola, Bessie. Hola, Bessie. Vamos a escucharnos, vamos a entendernos, a conocer, a explorar, a innovar y a ser parte de la transformación permanente de nuestra ciudad. Sigan por favor, siéntanse como en su casa. Hola Bessie, bienvenidos a un nuevo podcast de la Veeduría Distrital y Lab Capital. Hoy vamos a hablar de convivencia en los entornos escolares. ¿Cuál es el panorama de Bogotá? ¿A qué se están enfrentando los estudiantes, los docentes y los padres de familia? ¿Y qué está haciendo el distrito para asumir estos retos? Para conversar sobre este tema me acompaña Edwin Usa, jefe de la Oficina para la Convivencia Escolar de la Secretaría de Educación de Bogotá. Edwin, bienvenido a Hola Bessie. Hola, muchas gracias y bueno, feliz de estar acá en este podcast que adelanta la veeduría y poder compartir con padres y todos los que nos escuchan algo de lo que nosotros hacemos. Además que Edwin está en este momento en otro lado de Bogotá, sin embargo aceptó esta invitación, cosa que agradecemos mucho Edwin desde la Veeduría Distrital para hablar de este tema que nos compete a todos de una u otra manera. Para empezar, cuéntanos Edwin, ¿qué entendemos por convivencia escolar? Bueno, cuando hablamos de convivencia escolar debemos entender en primer lugar que es un concepto absolutamente amplio. Por un lado, la convivencia escolar es una apuesta de la calidad educativa y se convierte en una apuesta de la calidad porque ningún niño aprende más y mejor si ese niño o esa niña está siendo, por ejemplo, vulnerado en sus derechos o si ese niño o esa niña tiene un deterioro de su salud mental o se siente frustrado o ha perdido el sentido de la vida. Entonces, por eso, la convivencia escolar es un pilar de la calidad educativa. Por otro lado, cuando hablamos de convivencia escolar, hablamos también de retos. Entonces, hablar de convivencia escolar significa hablar de conflictos y significa hablar de violencia. Y por lo tanto, todas las instituciones educativas, públicas o privadas, y las familias deberíamos tener la capacidad para fortalecer unas habilidades socioemocionales específicas en nosotros mismos y en los niños, niñas y jóvenes para que el conflicto se convierta en una oportunidad de aprendizaje y no una oportunidad para destruir o herir al otro. Una oportunidad para fortalecer el diálogo, la escucha activa, la empatía, la resolución de conflictos, en fin, una serie de habilidades emocionales que son indispensables para la vida. Pero por el otro lado, también deberíamos tener la capacidad para fijar elementos propios para decirle no a la violencia. Es decir, el conflicto es una oportunidad de aprendizaje, pero la violencia es intolerable en cualquier contexto y deberíamos tener esa capacidad para avanzar. Entonces, si te das cuenta, cuando hablamos de convivencia escolar, estamos hablando de una apuesta de calidad, pero también estamos hablando de unos retos en términos de conflicto y violencias, y también estamos hablando de que es una oportunidad para ponernos al día en procesos de educación que normalmente no se desarrollaban, como la educación socioemocional. Es decir, la educación integral de un niño o una niña no es solamente académica, las matemáticas, física, química, es también emocional. Y en este capítulo es que nosotros queremos ponernos al día para poder hablar realmente de una educación integral desde la Secretaría de Educación. Edwin, precisamente hablando de ese tema de educación integral, ¿cuál es el panorama que tenemos en Bogotá hoy en día, tanto en colegios públicos como privados en el distrito?
Bueno, Bogotá es muy afortunada en comparación al resto del país porque venimos avanzando en un proceso de educación integral desde hace una década atrás. Y especialmente los últimos 2 años ha tenido una potencia impresionante tanto en instituciones educativas públicas como privadas. Bogotá publicó la única malla que en este momento existe, que es una malla de aprendizaje socioemocional, que dice que deberíamos aprender desde que ese niño o niña está en gestación, es decir, desde antes de nacer hasta que somos adultos. Y esta malla es indispensable porque lo mismo que pasa, no sé, en procesos de lectura o escritura o de matemáticas, que te dice tú qué deberías saber dependiendo de la edad que tienes, pues lo mismo pasa con la malla de aprendizaje socioemocional. Y es que nos dice que deberíamos saber en ciertos periodos y etapas de nuestra propia vida. De tal manera que también nos indica que si no lo hemos aprendido o superamos a esa edad y todavía no lo tenemos interiorizado, pues también nos propone cómo podemos ponernos al día, cómo podemos adelantarnos en esa, abro comillas, materia. Y esto es fundamental porque la mayoría de los adultos que acompañamos a los niños y las niñas nunca recibimos educación socioemocional. La mayoría de padres y madres en su colegio nunca vio esto porque es algo realmente reciente. Pero la malla sí nos da la oportunidad de nivelarnos y de ponernos al día. Lo otro que tiene el país es que avanzó también en leyes que nos permiten ser mucho más precisos, incidentes, contundentes en lo que significa la educación socioemocional y en su obligatoriedad dentro de la comunidad educativa y cómo hay un juego de corresponsabilidad entre la familia, entre la escuela y también diferentes actores de la sociedad que acompañamos a niños, niñas y jóvenes. Entonces Bogotá es afortunadísima porque tiene equipos, tiene mallas, ha orientado todo el proceso, pero aún así pues seguimos teniendo unos retos importantes. Edwin, precisamente en esos retos, yo no tengo hijos, pero sí tengo sobrinos y tengo una percepción sobre el tema de hoy en día de los retos, por ejemplo, el manejo de la tecnología, redes sociales y demás. Pero esa es una percepción muy personal. Sin embargo, te quiero preguntar, tú que tienes toda la experiencia en este sector, ¿cuáles son los retos más importantes a los que se enfrenta el distrito y por qué no Colombia también en el tema de convivencia escolar en niños, niñas y adolescentes? Bueno, ahí hay una serie de retos que ya te voy a enumerar, pero como arrancamos por el tema de esta percepción personal alrededor de la tecnología, el uso de celulares, las redes sociales y demás, empecemos como aclarando un tema ahí, y es las redes sociales y los equipos móviles como los celulares o las tabletas per se no son malos. El problema es el uso que le damos a estas tecnologías. De acuerdo. Entonces lo que hemos tratado de encontrar es un balance y de llegar también a unos acuerdos mínimos y de abrir una discusión. En este momento la Secretaría de Educación de hecho le está proponiendo a la Nación que sostengamos una discusión abierta, amplia, participativa con diferentes actores de la sociedad frente a cómo vamos a regular el uso de dispositivos y de redes sociales en las comunidades educativas. Porque estos dispositivos siguen siendo indispensables para el aprendizaje. No nos podemos alejar de la IA, no nos podemos alejar de la tecnología, porque estamos en un siglo en donde ahora hablamos de ciudadanías digitales. Es tan importante que hablamos incluso de los términos y se convierte en elemento fundamental para eso. Pero por el otro lado, muchos de los delitos más graves que se cometen en contra de niños, niñas y jóvenes se originan en las redes sociales que ellos y ellas consultan. Todo el tema de trata, explotación sexual comercial de niños, niñas y jóvenes, son unos delitos gravísimos, se originan desde ahí. Entonces, creo que hay que llegar a unos acuerdos, como por ejemplo, en la primera infancia no deberíamos tener acceso a ningún dispositivo. Ningún niño o niña que acaba de nacer ya hasta sus 5 años debería estar conectado a ningún tipo de pantalla, porque tiene que explorar el mundo. Ese es el momento de la vida que está viviendo. Pero que habláramos de adolescentes y jóvenes, no sé, 14, 16 años, pues el uso del dispositivo va a ser fundamental incluso en los procesos pedagógicos. Pero hay que fijar pautas y creo que ahí las familias también tienen que aprender cuál sería el uso responsable de los dispositivos. Y no solamente para exigirle a los niños que los cumplan,
sino porque el ejemplo del adulto va a ser fundamental. Ejemplo, yo no le puedo decir a mi hija alguna que no puede estar pegada todo el día en el celular y yo estoy pegado todo el día en el celular. De acuerdo. O si no tengo unas pautas mínimas. Entonces, eso por un lado. Hablando de los retos, digamos, en términos de convivencia y violencias, pues tenemos muchos retos. Por un lado, las violencias año a año se vienen incrementando a nivel mundial. Yo no sé si ustedes sabían, pero Colombia, en Latinoamérica y la región, es la tercera región más violenta en contra de niños, niñas y jóvenes. Es la tercera región más violenta. Sacando las guerras, sacando los eventos que está viviendo en este momento el mundo de temas bélicos, Latinoamérica es la tercera región más violenta. La principal causa de muerte de adolescentes y jóvenes en Latinoamérica es el homicidio. Así de violentos somos. Cuando hablamos de homicidios, Latinoamérica es la región tiene 4 veces la media mundial. Es decir, si a nivel mundial fueran 20, tendríamos que multiplicar 20 por 4 y esa sería nuestra tasa. ¿Esto qué quiere decir? Que el primer reto que tenemos es desnaturalizar la violencia. Esto, en otras palabras, significa no solamente cómo sacamos al niño de la violencia, sino cómo sacamos la violencia del corazón de ese niño o niña que ha estado en esos procesos violentos toda su vida. Y esto arranca por los adultos. Los adultos somos muy violentos y lo que más enseña en este caso es el ejemplo. Entonces, repito lo que decía antes. Si yo dentro de la casa soy violento, soy pasivo-agresivo o trato de manera despectiva a mi esposa o a mi esposo, o la relación que hay familiar es muy densa, ¿por qué le deberíamos exigir a los niños cuando lleguen a los colegios se comporten de una manera distinta? Y lo que está viendo es violencia. Entonces tenemos que, primer reto, desnaturalizar la violencia. El segundo reto, aprender a reconocer factores de riesgo. Muchas veces las señales están ahí y no las vemos. Y no las vemos no porque seamos malos o porque no nos interesa el bienestar de nuestros hijos, sino porque no las conocemos y no nos hemos dado el tiempo para aprender alrededor de eso. Y el tercer reto, para avanzar en otra pregunta, tú me dices si me estoy alargando mucho y me vas cortando, o sea, no te preocupes. Tranquilo que eres el invitado especial en este momento, así que vamos a ir avanzando. Tengo una pregunta en cuanto terminemos los retos, pero vamos avanzando, no te preocupes. Dale. Y el tercer reto es que debemos cambiar una visión adultocéntrica a entender que los niños y las niñas también educan a los adultos. Y por lo tanto que los adultos debemos ser un poquito más humildes y entender que hay cosas que tenemos que desaprender, pero no las sabemos todas. Y entonces tenemos que desaprender algunas prácticas que tenemos arraigadas y por el otro lado tenemos que darnos la oportunidad de aprender elementos nuevos que nos permitan acompañar de mejor manera a los niños y las niñas. Estamos en Hola Besi, el podcast de la Veeduría Distrital y Lab Capital. Edwin, con respecto a esos retos que acabas de mencionar y hablando un poquito también de innovación en cuanto a la educación y la convivencia escolar, ¿qué estrategias ha implementado la Secretaría de Educación y en general el distrito para mitigar un poco el impacto de esos retos que estamos enfrentando, no solo como ciudad, sino también como país en este momento? Pero en el caso particular de Bogotá, ¿cuáles son esas estrategias que tenemos? He escuchado algo de fútbol en paz, de goles en paz y otro tipo de estrategias que ayudan a través de la innovación a mitigar ese impacto que ha tenido lo que tú nos acabas de contar acerca de los retos. Claro, bueno, muchas gracias por esa pregunta porque me permite además hacerle invitaciones directas en diferentes momentos a padres, madres, cuidadores y a los niños y las niñas. Sí. Por un lado, si esto se escucha específicamente en la ciudad de Bogotá, tenemos desde la Secretaría de Educación, tanto para colegios públicos como privados, diferentes estrategias. Una de ellas se denomina Aulas Emociones. Aulas con Emociones llega al 100% de los colegios oficiales y lo que propone es justamente cómo se integra al currículo de una institución estos conocimientos en términos de habilidades socioemocionales. Es decir, como todos los adultos nos ponemos al día en este tipo de formación
y cómo empezamos a impartirla directamente en las instituciones educativas. Sí. Y empiezo por algo muy bonito, y es que nos llevamos a los rectores, coordinadores y orientadores de las instituciones educativas a una especie de campamento que nosotros denominamos escuelas de liderazgo socioemocional, porque empieza por sanar las relaciones entre estos actores. Nosotros los adultos tenemos muchas tensiones entre nosotros, y esto es evidente también dentro de las instituciones educativas. Y allí el colegio formula un plan de acción para hacer la integración curricular de la educación socioemocional, y nosotros acompañamos a esas instituciones educativas durante todo un año para que eso se pueda llevar a cabo. La segunda estrategia que tenemos se denomina fortalecimiento familiar. Y aquí quiero darle una invitación a las familias. Fortalecimiento familiar tiene diferentes líneas de trabajo. Yo quiero compartirles una en específico que se denominan los centros de orientación familiar. Y en prácticamente todas las localidades hemos montado 1 o 2 centros de orientación familiar. Si usted es un padre o una madre de familia, o un abuelito o una abuelita que es cuidador de alguien, de un niño o una niña, y necesita ayuda, vaya al centro de orientación familiar más cercano, porque allí va a contar con equipos especializados que lo pueden acompañar a usted en eso. Imagínese que usted es un cuidador y su hijo o hija empieza a tener una ideación o incluso tuvo un intento suicida y usted no sabe qué hacer, no sabe cómo actuar, no está solo. Acérquese al centro de orientación familiar para que allá pueda recibir una ayuda complementaria a la que seguramente la EPS y el sistema de salud ya le está brindando. Okay. En la tercera estrategia, nosotros tenemos dentro de la Secretaría de Educación, se denomina entornos escolares inspiradores. Esta es una estrategia que en algunos polígonos priorizados, en 92 para ser más exactos, nosotros hacemos un proceso comunitario, y la razón por la que se seleccionaron estos entornos cercanos a instituciones educativas o públicas o privadas es porque identificamos que había un nivel de riesgo muy importante en estos entornos en contra de niños y niñas. Entonces empezamos a trabajar con la comunidad para transformarlos. Empezamos a pintar los murales, empezamos a recuperar las calles, empezamos a poner los semáforos que hagan falta, es decir, desde el trabajo comunitario. El principal insumo para transformar un barrio son los mismos habitantes de ese barrio, y así es que lo empezamos a hacer. Si usted está en uno de estos entornos, acérquese, es bienvenido siempre a las actividades que hacemos. Tenemos ollas comunitarias, cine, foro, talleres, jornadas, campeonatos deportivos, tú que mencionabas todo el tema de goles en paz y demás. Todo esto lo desarrollamos a partir de esta estrategia, y cualquier persona es bienvenido. Un niño, niña, joven, un adulto, un vecino, un tendero, son bienvenidos en el marco de esta estrategia. Okay. Una cuarta... ¿Sí? Dime. Una cuarta estrategia tiene que ver con todo el tema de empoderamiento y movilización de niños, niñas y jóvenes, que denominamos desde el ámbito ciudadano, y ahí tenemos estrategias como Simono, que es la simulación más grande que hacemos de las Naciones Unidas acá en Bogotá. Tenemos otras estrategias en las que pueden participar y desarrollarse desde allí. Es decir, lo que quiero decir es invitarlos a que ingresen a la página de la Secretaría de Educación de Bogotá y que puedan mirar todo el repertorio de estrategias que tenemos y que se vinculen a aquella estrategia que les llame más la atención o la que más estén necesitando. Y si están escuchando este podcast fuera de Bogotá, la invitación es a que ingresen a la página de la Oficina para la Convivencia Escolar y puedan descargar todos los materiales que hemos construido para que puedan implementarlos en sus propios territorios, o los diseños metodológicos de las estrategias, y que puedan adaptarlos y ajustarlos y puedan avanzar en esto ya de manera autónoma en donde se encuentren en el país. Edwin, al final retomamos esa partecita para que las personas visiten la página web, pero antes de eso quiero hacer mención a una encuesta que hicimos desde la Veeduría Distrital, porque no podemos dejar de lado a los docentes en todo este panorama que tenemos en convivencia escolar. Y resulta que esa encuesta, según lo expresado por los orientadores encuestados, el 85% de los colegios ha revisado manuales de convivencia escolar en los últimos 2 años, incorporando ajustes normativos y procedimentales, por ejemplo.
Además, el 98% de las instituciones cuenta con comités de convivencia escolar en funcionamiento alineados con la normativa vigente. Es decir que con estos dos datos podríamos afirmar que en su mayoría, o por lo menos en los docentes y orientadores encuestados, sí se está haciendo un trabajo muy juicioso desde los colegios para tratar de enfrentar estos retos que mencionábamos al principio. Sin embargo, quiero que nos cuentes, Edwin, cómo el distrito complementa y apoya estas acciones que identificamos desde la veeduría distrital desde el lado de los docentes. Claro, uno, pues, hacer dos reconocimientos. Uno a la veeduría distrital por la encuesta que avanzó y el estudio que está haciendo. Invitarlos a que consulten los resultados. Creo que hay cosas muy valiosas en términos de que logramos identificar qué estamos haciendo bien, pero también nos están diciendo qué oportunidades para mejorar tenemos. Sí. Lo segundo es también reconocer el trabajo que vienen haciendo las instituciones educativas públicas y privadas de Bogotá, porque lo que sí refleja en términos de resultado es que somos muy juiciosos y rigurosos en todo lo que significan los derechos de los niños, niñas y jóvenes, y por lo tanto la actualización de los manuales, explicación de protocolos, bien. Frente a lo que me estás preguntando, acompañamos de diferentes maneras. Por un lado, tenemos unidades móviles especializadas que llegan a las instituciones educativas y a los hogares de las familias cada vez que un niño, niña o joven sufre algún tipo de violencia y necesitan acompañamiento para activar rutas, protocolos y garantizar el restablecimiento de derechos de estos niños, niñas y jóvenes. Lo segundo es que, no sé si saben, pero en este momento nos encontramos en una gira para actualizar a todas las instituciones en la nueva versión de los protocolos 6.0 que entraron en funcionamiento a partir del 1 de abril. Lo que hacemos es ir a cada una de las localidades y capacitar a rectores, coordinadores, orientadores y cualquier miembro de la comunidad educativa que desee participar en los nuevos protocolos. Cómo reconocer factores de riesgo, cómo activar las rutas, a quiénes hay que llamar en qué momento, etcétera, como todo lo que se da alrededor de eso. Así que, si esto sale pronto, bienvenidos y bienvenidas a estas jornadas de capacitación. Edwin, lo tercero, sí. Ajá. Te escuchamos. Y lo tercero es que hay una oferta amplia de acompañamientos directos, ya no de manera como masiva en una localidad, sino de manera particular a instituciones educativas, cuando éstas quieren, por ejemplo, capacitar al 100% de sus maestros en protocolos de atención y demás. Ahí se pueden comunicar con la Oficina de Convivencia Escolar de la Secretaría de Educación de Bogotá, esto solo aplica para Bogotá, y solicitar ese tipo de acompañamientos. Y por supuesto, cualquiera de las estrategias que ya estamos implementando. Edwin, muchísimas gracias por atendernos en este podcast Hola Besi, que también, por supuesto, estás invitadísimo las veces que quieras hablarnos de temas de educación que nos interesa a todos. Y, por favor, repite o renueva la invitación a que visiten la página web para que estén al día de todas estas iniciativas que tiene la Secretaría de Educación. Claro que sí, la invitación es a todos los padres, madres, cuidadores y cualquier profesor o maestro que esté interesado en temas de convivencia escolar, a que ingrese a la página web de la Secretaría de Educación, a la página web de la Oficina de Convivencia Escolar y consulte los directorios, los protocolos, las estrategias, las herramientas que tenemos allí. Todo es de libre acceso, no tienen que pedir permiso, lo pueden imprimir, multiplicar, modificar, hacer lo que quieran. Todo está bajo licencias Creative Commons justamente para que puedan usarlo. Edwin Usa, jefe de la Oficina para la Convivencia Escolar de la Secretaría de Educación del Distrito, un nuevo Besi que pasó por nuestro podcast. Edwin, muchísimas gracias, un abrazo para ti. Gracias por recibirnos vía telefónica en nuestro espacio. Gracias a ustedes, buen día. Y a ustedes, queridos oyentes, muchísimas gracias por escuchar un nuevo capítulo de Hola Besi. Nosotros nos vemos la próxima semana con otro tema de interés para Bogotá. Chao. Nos encontramos en el próximo episodio de Hola Besi. Recuerden, cada martes hay uno nuevo y lo pueden oír cuando quieran y en la plataforma que más les guste. Gracias a DC Radio, la emisora virtual del distrito, por acogernos y a ustedes por escucharnos. Hasta la próxima. Chao, Besi, qué bueno. Chao, Besi. Hasta luego, Besis. Saludos.